Ya, perfecto. Es solo una prueba, ¿cierto? ¿Inicio? Ya. Mi nombre es Javiera Roll. Soy la presentadora y moderadora del día de hoy. Es solo una prueba. Probando audio. Sí. ¿Qué tal, Javiera? La estamos escuchando. Ya dimos comienzo al webinar. Se escucha bastante bien. Supimos que tuvieron algunos problemas con el micrófono, pero al parecer está todo solucionado, así que adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Facundo. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Javiera Roll, soy analista de la Unidad de Demografía, perteneciente al Subdepartamento de Demografía y Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. En el marco del Grupo de Trabajo de Censos de la Comisión Estadística de las Américas, CEPAL, se ha definido como una de las actividades principales para el bienio 2018-2019 la revisión de aspectos conceptuales y metodológicos relativos a la temática censal, con miras a la ronda 2020. Para ello, se ha desarrollado una serie de webinars sobre censo e información de salud, donde se aborda el potencial de esta fuente de información en la producción de información relevante para distintas áreas de interés, como la salud materno-infantil, salud sexual y reproductiva, discapacidad, condiciones sanitarias, cobertura y uso de servicios de salud, entre otros. La semana pasada se realizó el primer webinar con el título Análisis de la fecundidad y la mortalidad a partir de los censos de población. Hoy se llevará a cabo el segundo, con el tema Accesos y atención en salud a partir de los censos de población. Se presentará el panorama regional y la experiencia de algunos países, haciendo énfasis en los desafíos vigentes para la medición, el aseguramiento de la calidad de la información y el análisis de la misma, en particular respecto a las desigualdades sociales y territoriales. Las temáticas a tratar el día de hoy son el panorama en América Latina, presentado por Amalia Plana, asistente de investigación del CELADE, que por objetivo tiene mostrar avances en la región respecto a la medición del acceso y la atención en salud en las últimas rondas censales, el alcance de estas preguntas y la relevancia que adquieren en el marco de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo. Como experiencia de países tenemos en primer lugar la experiencia de Argentina, presentadoras Gladys Macé y Cecilia Rodríguez Gauna del INDEC de Argentina, donde se presentará la experiencia de Argentina en sus dos últimos censos, del 2001 y 2010, con la inclusión de las preguntas relacionadas con cobertura en salud, evaluación de los resultados y su uso de la información obtenida con fines de políticas públicas. Por último, veremos la experiencia de Perú, presentado por Cirila Gutiérrez, del INEI de Perú, en donde se ahondarán las preguntas del censo 2007 y 2017 relacionadas con este tema, los resultados, la evaluación y el uso de información obtenida con fines de política pública. Antes de comenzar, me gustaría señalar que esta actividad está organizada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, como país coordinador del Grupo de Trabajo de Censos, por CELADE, de la División de Población de CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica del Grupo, y en esta ocasión en alianza con la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, a través de la Red Latinoamericana y del Caribe para el fortalecimiento de los sistemas de información de salud, Relaxis-OPS. Contamos además con la participación de los Institutos de Estadísticas de Chile, Argentina y Perú, y todos los países conectados a la red. Nuestros agradecimientos especialmente para CEPAL, a Fabiana del Popolo y a Amalia Plana, para Relaxis OEPS, a Alejandro Giusti y Patricia Ruiz, quienes conforman junto a Lynn Jiménez Romero la Secretaría Técnica de la red. Asimismo, me gustaría señalar la modalidad de trabajo de este webinar. En primera instancia, como les señalé, van a haber 3 presentaciones de una duración aproximada de 20 minutos cada uno. Luego las preguntas se recepcionarán por el chat, en donde habrá un espacio al final de las presentaciones para hacer estas consultas. Se agradece no habilitar el micrófono y vuelvo a repetir, se recepcionarán por el chat al final de las presentaciones las preguntas que se quieran realizar.
Damos inicio a la sesión dándole la palabra a Amalia Plana, asistente de investigación del CELADE. Buenos días, mi nombre es Amalia Plana, soy asistente de investigación del CELADE y vengo en sustitución de Fabiana del Popolo, porque por motivos de fuerza mayor ella no pudo estar hoy aquí con nosotros. Les transmito sus disculpas en nombre de ella. Bueno, nuestra primera presentación tratará sobre el panorama regional de las preguntas incluidas en los censos de población y vivienda sobre el acceso y atención en salud. Quise comenzar haciéndoles una breve mención de los temas de salud incluidos en los censos de población y vivienda. En ellos podemos encontrar diversos temas relacionados con la salud, concernientes a las preguntas sobre condiciones sanitarias en las que habitan las personas. Estas generalmente hechas a nivel de vivienda y hogar. Por ejemplo, puede ser el consumo de agua potable, los servicios de saneamiento que se encuentran en la vivienda, la eliminación de residuos sólidos, entre otros. Además, en los censos de población y vivienda, tradicionalmente, como vimos en la anterior videoconferencia, se incluyen preguntas relacionadas con la mortalidad infantil, la mortalidad adulta y la fecundidad. Y vimos en la videoconferencia anterior cómo es posible su medición a través de técnicas indirectas. Asimismo, varios países han incluido en el módulo de funciones en el hogar las preguntas para acercarse a una estimación de la mortalidad materna, como fue en el caso que vimos en la videoconferencia anterior, la experiencia de Bolivia en su medición de la mortalidad materna en sus últimos censos. Con tradición también tenemos en nuestros censos preguntas para medir la discapacidad y cuáles son los tipos de discapacidad que predominan en la población. Además, contamos con preguntas para captar a la población indígena, lo cual nos permite estudiar e investigar condiciones de salud de estos grupos poblacionales. Otras preguntas relacionadas con salud son las preguntas sobre los sistemas de seguridad social y protección, que en ocasiones buscan identificar mediante sus categorías de respuesta si cuentan con el sistema de seguridad de salud. Y las preguntas relacionadas directamente con el tema de hoy, sobre acceso y atención en salud, que veremos a continuación en mayor detalle. Creo que se ve un poco pequeño, pero acá quisimos mostrarles las preguntas sobre acceso y atención en salud a nivel de vivienda, incluidas en los censos de la década de 1990, 2000 y 2010. Se puede observar en la tabla que en la década de 1990 son dos países, Bolivia y Nicaragua, que incluyeron preguntas sobre el lugar donde se atendieron su salud las personas integrantes del hogar. Destacar que entre las categorías de respuesta se incluye el tipo de atención médica tradicional y alternativa. Y preguntas sobre acceso a los servicios de salud, que las incluye Nicaragua sobre la distancia al centro de salud más cercano, el tiempo de traslado y el medio de transporte. En la década del 2000, Nicaragua vuelve a repetir las preguntas sobre acceso ya mencionadas, siendo el único país que hace este tipo de preguntas. En esta década del 2010, ningún país ha realizado preguntas sobre este tema a nivel de vivienda. Señalar que en las 3 décadas, a nivel de hogar, no hay preguntas incluidas en los censos sobre estas temáticas. En las siguientes láminas se encuentran las preguntas sobre acceso y atención en salud a nivel de persona en los censos de población. Igualmente en los censos de la década de 1990, 2000 y 2010. Como se puede observar en la tabla, la pregunta sobre tenencia y tipo de seguro de salud de las personas se ha consultado en las 3 décadas, por un total de 7 países, los cuales son Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Estas preguntas son bastante homogéneas y las categorías de respuesta del tipo de seguro contienen la particularidad del tipo de seguro que se utiliza en cada país. Es importante reconocer que aunque es muy importante la afiliación a algún seguro de salud, esto no va a ser sinónimo de acceso a la atención en salud. Luego, en la década del 2000, van a ser Bolivia y Nicaragua las mujeres de 15 años y más y de 13 años y más respectivamente que declararon haber tenido hijos, los que consultaron el lugar de atención del parto.
y Bolivia repitió la pregunta en el censo del 2012. Es Bolivia también en el censo del 2001 el que consulta sobre el personal sanitario que atendió el parto. En la próxima lámina vamos a ver algunos ejemplos de estas preguntas. Colombia, en los 2 últimos censos, ha preguntado sobre los tipos de atención médica requerida en los últimos 5 años y en el censo del 2018 preguntó sobre el último mes. En 2005 incluyó además en cada opción si estaba cubierto por el sistema de seguridad social cada tratamiento que se encontraba en las categorías de respuesta. En la década del 2000, Colombia y México preguntan por el lugar donde se atendieron los problemas de salud. Y en 2010 se suman además de estos países Bolivia y Venezuela, y Colombia indaga además por primera vez por la calidad en la atención del sistema de seguridad social. En esta lámina se presentan algunos ejemplos de las preguntas incluidas por Bolivia sobre el lugar de atención del parto y el personal que lo atendió. Como pueden ver, en 2001, Bolivia pregunta dónde tuvo lugar ese su último parto, en un establecimiento de salud, en un domicilio o en otro lugar, y quién atendió su parto, si fue un médico, una enfermera o auxiliar de enfermería, una partera, usted misma u otra persona. Se han incluido además 2 ejemplos de Colombia sobre el tipo de atención médica requerida en los últimos 5 años y si fue atendido el tratamiento por el sistema de seguridad social. Como pueden ver en el cuestionario ampliado de Colombia, se pregunta durante los últimos 5 años, ¿ha padecido o padece de alguna enfermedad que ha requerido? Y se mencionan diferentes tipos de tratamientos médicos, como cirugía cardíaca, trasplante de riñón, neurocirugía del sistema nervioso central, y además si en alguna categoría hubo una respuesta, se pregunta si este tratamiento fue atendido por el Sistema General de Seguridad Social. Además, Colombia en 2018, recientemente el año pasado, pregunta sobre el lugar donde se atendió la salud y la calidad de la atención médica de la seguridad social en salud. No se ve muy bien en la lámina, pero los invito a consultar el cuestionario censal de Colombia. Son las únicas preguntas que hizo Colombia, como pudimos ver en la lámina anterior, solamente son ejemplos seleccionados. Igualmente quiero invitar, si alguna persona del DAN está conectada, a que comente al final si lo sobre cómo han funcionado estas preguntas en censos de Colombia. Quisimos poner una lámina sobre cómo estas preguntas que hemos mencionado tienen sinergia con la Agenda 2030 y el Consenso de Montevideo. Es importante recalcar que algunas de estas preguntas están incluidas dentro del ODS 3 sobre salud y bienestar, como puede ser el indicador 3.12 sobre atención de partos por personal especializado o el indicador 3.81 relacionado con la cobertura de servicios de salud esenciales, que puede ser calculado como el número de personas con seguro de salud o cobertura de un sistema de salud pública por cada 1000 habitantes. Además, se encuentra dentro de la meta 3 el indicador 3.C1, referido a la densidad de los trabajadores de la salud por cada 1000 habitantes. Pero esta información se puede medir a través de las preguntas sobre condición de actividad, fama y ocupación. Sin embargo, para obtener la densidad de los trabajadores de la salud de un área determinada, se requeriría información en los censos sobre el lugar de trabajo, es decir, el lugar geográfico específico del personal de salud. Si no, se podría informar porque la cargó de nuevo y volvió a las 5. Y no puedo pasar a la... Perdona, Amalia, por la interrupción. Había un micrófono abierto que estaba introduciendo mucha interferencia. Ya lo silenciamos. Le rogamos a todos si pueden mantener sus micrófonos apagados durante la presentación. Gracias. No tengo el concepto. Facundo, por favor, si nos puedes dar el acceso para pasar las diapositivas.
Sí, avísame y la voy pasando yo. Sí, la próxima. La próxima. En esta lámina quisimos mostrar cómo se puede hacer, cómo se puede usar estas preguntas incluidas en los censos de población, cómo podemos hacer determinados análisis. Les voy a mostrar en las próximas láminas algunos ejemplos. En esta lámina se puede observar uno de los usos de la información censal, que puede ser el porcentaje de población que no tiene seguro de salud por grupos de edad. Escogimos Argentina 2010, Ecuador 2010, México 2010, Perú 2017 y Venezuela en 2011. En el caso de Ecuador, señalar importante que la pregunta se refiere solamente a la tenencia del seguro de salud privado. Aquí podemos observar que el país que tiene mayor porcentaje es Ecuador, pero como había mencionado, la pregunta solo se refiere al seguro de salud privado. Seguidamente se encuentra Venezuela con el 73% de la población aproximadamente que no tiene seguro de salud. Volver a señalar que depende de la particularidad de cada país el funcionamiento del sistema de salud y que no necesariamente no estar afiliado a algún seguro de salud significa que no reciban atención médica las personas. Se observa además en el cuadro que en Argentina, Ecuador y Venezuela, los menores de 14 años son los que menos afiliados están al seguro de salud. Próxima lámina, por favor. En esta lámina se muestra el porcentaje de población que no tiene seguro de salud por área de residencia. Se muestra que en la mayoría de los países, las personas residentes en las zonas rurales son los que mayor porcentaje de su población están sin seguro de salud, en comparación con los porcentajes de población residente en las zonas urbanas que tampoco tienen. En Argentina, por ejemplo, el 50% de la población rural no tiene seguro de salud frente a un 35% aproximadamente en la zona urbana. En Venezuela, casi el 92% de la población rural no tiene seguro de salud frente al 71% de los residentes en la zona urbana. Un poco para mostrar las desigualdades en cuanto a zona de residencia. La próxima lámina, por favor. En esta lámina quisimos mapear la pregunta en Venezuela del 2011. En el mapa se muestra el porcentaje de personas que tiene algún seguro de atención médica por municipios, es decir, al menos un seguro de atención médica. Se muestra geográficamente el porcentaje de personas que tiene algún seguro de atención médica, como había mencionado. Los mayores porcentajes, como pueden ver en el mapa, se ubican en los municipios del centro norte del país. La mayoría de estos municipios corresponden al área metropolitana de Caracas, que tiene mayor densidad poblacional. Pero igualmente podemos observar los municipios que tienen menos del 30% de la población con algún seguro de salud. Y este mapa también permite observar cuál es la potencialidad de la información censal para identificar estas áreas geográficamente y poder usarla para implementar políticas y programas de salud focalizados en estos municipios, con el objetivo de asegurar la atención médica a la población que no cuenta con seguro de salud de ningún tipo. Bueno, hasta aquí en mi presentación. Muchas gracias por la atención y le doy la palabra a la moderadora. Muchas gracias, Amalia. Gracias por la presentación, en donde nos diste una panorámica de cómo estaba avanzando la región en las últimas rondas censales respecto a la medición de esta temática. Muchas gracias por este aporte y damos inicio ahora a las palabras del INDEC de Argentina, presentado por Gladys y Cecilia, que nos van a explicar la experiencia de Argentina, también haciendo mediciones respecto a la temática de salud. Muchas gracias. Sí, buenos días, ¿nos escuchan? Sí, te escuchamos, Cecilia. Sí. Encantada. Bueno, un gusto compartir el día de hoy. O sea, en este caso, quien habla, yo soy Gladys Macé, estoy a cargo de la Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población,
Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer la presentación junto a Cecilia Rodríguez Gauna, que es la directora de Estadísticas Poblacionales. En realidad, bueno, nos hemos organizado de tal manera de brindar inicialmente un marco global, que está a mi cargo, y luego Cecilia especificará los resultados para los censos de 2001 y 2010 para Argentina relativo a la medición de la cobertura de salud. Desde ya agradezco muchísimo la invitación y poder compartir este momento porque es enriquecedor para todos nosotros también. ¿Está bien así? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, muchas gracias. Como Amalia comentaba, inicialmente, nosotros también estamos apuntando a obtener información censal que contribuya a elaborar indicadores ODS, como por ejemplo el 3.81 y el 382. ¿Sí? No voy a abundar porque, bueno, ya Amalia lo comentó, y sí lamento que se vea tan pequeña la presentación. ¿Sí? Me quería referir específicamente al sistema de salud en Argentina y a su forma de organización, porque nosotros tenemos, en realidad en términos de medición de cobertura de salud, tenemos que dar cuenta de una situación específica en Argentina, que es el que toda la población de Argentina tiene derecho a la atención de la salud. Y ello, si bien no estaba explicitado en la Constitución de 1853, sí fue explicitado en la revisión realizada en la de 1994. En dicha instancia, entonces, es que todas las personas de Argentina tienen derecho a utilizar los servicios de salud de manera gratuita por derecho constitucional. Ahora bien, el sistema de salud en Argentina está conformado por tres subsectores. El sector público, que es el de los hospitales nacionales, provinciales y municipales, cuyos administradores es el Ministerio de Salud Nacional y sus recursos forman parte del presupuesto nacional. En realidad es el sistema público al cual puede acceder toda persona en Argentina, sea de nacionalidad argentina o extranjero, ¿sí? Entonces, el sistema, a ese sistema de salud público, de salud, aproximadamente en la década de fines de 1940, principios del 50, es cuando se sumaron los seguros de obras sociales. Llámese las mutuales conformadas por los inmigrantes extranjeros en el país, como también las obras sociales en relación al trabajo de la población, es decir, los ocupados comenzaron a estar asociados ahora que correspondían a cada uno de los sectores de las ramas de actividad, conformando una forma de prestación que se sumaba a la del hospital público. Con posterioridad, en la década de 1970 en adelante, fue el sector privado el que comenzó a tener vigencia como subsector en la Argentina, a partir de una erogación que hacen los individuos en forma independiente
es decir, pagando por sí mismo la atención de su salud. Ahora bien, estas diferentes conformaciones que está contextualizado en los procesos históricos de nuestro país, también es visible en la forma, en las preguntas incorporadas en los cuestionarios de Argentina, o sea, de 1991, 2001 y 2010, si bien nosotros vamos a dar cuenta solamente del 2001 y 2010, porque en ellos es necesario dar cuenta de la diferente conformación del sistema de salud en términos de aquella población que únicamente cuenta con el hospital público como lugar de atención de su salud, o bien puede contar con la cobertura de salud vía obra social, vía privado, y también en las últimas décadas vía los planes sociales. Entonces, ello conforma que cuando nosotros presentamos y analizamos los resultados para Argentina, tenemos que dar cuenta de la conformación diferencial o del acceso diferencial que tiene la población de nuestro país al sistema de salud, tal cual en el momento que lo capta el censo, ¿sí? Entonces, quería hacer esta presentación previa a los resultados que va a presentar Cecilia, porque es primordial, por lo menos en el caso de Argentina, porque para nosotros este censo es un desafío poder dimensionar la cobertura de salud, ¿sí? en nuestro país. Sí, Ceci. Bueno, buenos días a todos y a todas. La idea de la presentación es contarles cómo venimos midiendo en Argentina la variable cobertura de salud, que es la variable que tiene incorporada que tienen los datos argentinos incorporados en sus cuestionarios. No vamos a referir al censo 91 porque, bueno, ya pasaron muchos años, pero igual les comento que la pregunta también estuvo incorporada en el censo 1991, en el cuestionario ampliado, y que tuvo dos preguntas, pero más o menos siempre están similares. Empezamos con el año 2001, que fue una pregunta incorporada en el cuestionario único, porque en el año 2001 no hubo muestras, fue solo un cuestionario, y se aplicó la pregunta que tienen en pantalla, que es: ¿está asociado a un servicio de emergencia médica? Si no, asociado a un plan de salud privado o mutual, y asociado a una obra social, si no. Esto tiene que ver con lo que contaba recién Gladys. Nosotros tenemos que detectar qué tipo de cobertura tiene la población, justamente porque en realidad toda la población está cubierta con el sistema público de salud, entonces es importante esta diferenciación. En el año, bueno, básicamente hay tres categorías. La primera categoría, que es la situación de emergencia médica, tuvo en realidad... Gladys, Cecilia. Hola. Disculpe, una solicitud. Apagar su micrófono que acaban de solicitar. Hola. Me gustaría, si, por favor. Muchas gracias. Disculpen, no se escuchó. Hola, disculpen, ¿se escucha ahora? ¿Me escuchan? Hola. Hola. Sí, perdón, Index, adelante, no hay problema. Los escuchamos bien. Está bien, gracias. Bueno, entonces continúo con la presentación. Estaba explicando
La categoría asociada a un servicio de emergencia médica, básicamente es una categoría que se utilizó, se incorporó con fines operacionales, porque la población en el año 2001, por problemas económicos, mucha población decidió tener, como no podía tener ningún tipo de cobertura de salud privada, decidió tener, se asoció a lo que nosotros llamamos emergencias médicas, que en ese momento básicamente eran empresas que se dedicaban a solucionar los problemas de salud muy urgentes que la población podía tener, y hasta inclusive en ese momento estas empresas no solamente se dedicaban al traslado quizás de una persona enferma, sino que inclusive tenían algún tipo de prestación, como por ejemplo sacar sangre o hacer un electrocardiograma de urgencia y demás. Entonces, como la población en ese momento, había mucha población afiliada a ese tipo de prestaciones, lo incluimos simplemente para poder rescatarlo y que la población pueda decir que tenía emergencia médica y que no quedara en el mismo lugar que la población que tenía plan de salud privado o mutual, porque estaba pagando. Efectivamente, bueno, la categoría siguiente, que es asociada a un plan de salud privado mutual, es una categoría que trata de rescatar a la población que paga por tener un servicio de salud y afiliada a una obra social es la población que tiene una cobertura de salud debido a su trabajo o es familiar de alguna persona que trabaja en relación de dependencia. En el año 2010 hemos mejorado la operacionalización y tenemos un sistema de categorías un poco más amplio, donde otra vez podemos rescatar a la población que tiene obra social, incluye PAMI. PAMI es la obra social de las personas que están jubiladas. Prepaga a través de una obra social es la población que deriva sus aportes a una obra social, entonces tiene abona quizás, puede ser que no abone nada, puede ser que abone un complemento, y esa es la tercera categoría, la que sigue, que es prepaga solo por contratación. Perdón, la segunda categoría, que es prepaga a través de obra social, es pagando una obra social, derivando sus aportes y pagando o no un plus a esa obra social. La tercera categoría es prepaga por contratación voluntaria, que son aquellos que contratan una prepaga, una medicina prepaga, pagando el 100% de las prestaciones. Los programas o planes de salud de estatales son programas que tiene el Estado, como Incluir Salud o PROFE, son programas específicos para la población que no tiene digamos, medios económicos para cubrir una cobertura, y que igual se atienden en los hospitales públicos, pero tienen algún programa o plan estatal de salud. Y después están, bueno, finalmente los que no tienen obra social prepaga o plan de salud. Esta pregunta se incorporó en el cuestionario ampliado y se aplica a toda la población, es decir, sin límite de edad. Bien, ahora vamos a ver algunos datos respecto de los resultados que arrojan esta variable, y lo que tratamos de enfocarnos básicamente es si esta pregunta realmente brinda información para establecer desigualdades entre la población, y efectivamente es una pregunta muy importante. En el gráfico podemos observar entre el 2001 y 2010, en principio se observa un aumento de la población con cobertura para ambos sexos, y lo que también se observa básicamente en ambos censos es que la población, los niños son los que están menos cubiertos, y las personas mayores son las personas que están más cubiertas. Las personas mayores están más cubiertas también porque, bueno, tienen obra social por medio de su jubilación. Y además en el año 2000, el censo del 2010, se observa un aumento inclusive de la cobertura, porque hubo en los últimos años algunas moratorias para la población adulta mayor que, digamos, le permitió acceder a la jubilación, y por lo tanto
a un sistema de salud, ¿no? En este caso a PAMI, como se llama acá en Argentina. También aumentó la cobertura a través de la jubilación para amas de casa, y eso también logró que la población tuviese mayor nivel de cobertura en esos grupos de edad, y en especial las mujeres, básicamente por la misma razón, porque son las mujeres las que son personas mayores en gran proporción. Vamos al siguiente gráfico, y acá nos centramos directamente en el censo 2010 para observar los tipos de cobertura que tiene la población. Bueno, no se observan ahí los valores, pero ya se los digo. La población con obra social, que es de la torta, la parte celeste, que es la mayor parte, el 46,4% de la población tiene obra social, o sea, tiene cobertura de salud por obra social, es decir, por tener algún trabajo o ser familiar de alguna persona que está en relación de dependencia, o ser monotributista, es decir, un trabajador independiente que tiene obra social por ser un trabajador regularizado, digamos. La porción naranja refiere a la población que tiene prepaga a través de una obra social, eso corresponde al 10,6% de la población. La porción gris es la población que tiene prepaga por contratación voluntaria, que es el 5,1%, es decir, que este grupo es el grupo que podríamos decir que tiene mayor nivel socioeconómico, porque es la población que accede a través del pago del 100% de una cobertura privada. Luego, la porción amarilla corresponde a los programas y planes estatales de salud, que es el 1,8%, es bastante reducido. Y finalmente, la porción roja de la torta corresponde a la población que no tiene obra social prepaga o plan estatal, que es el 36,1% de la población. Es decir, que aproximadamente el 40% de la población de Argentina en el año 2010 no contaba con ninguna cobertura de salud privada o por obra social o plan médico mutual. Esta es la población que es atendida exclusivamente por el sistema de salud público. Bien. En el siguiente gráfico vemos los diferenciales por sexo, y básicamente lo que se observa es que no se observan diferencias por sexo, o sea, independientemente del tipo de cobertura que tenga la población, no hay diferencias entre varones y mujeres. Al verlo por edad, bueno, es un poco lo que decíamos hace un ratito, quienes tienen obra social, la población, en su mayoría la población de 65 años y más, porque bueno, otra vez acá está la población que tiene una cobertura por su jubilación, y son, respecto a los planes estatales o programas y planes estatales de salud, son los niños los que más reciben esos programas estatales de salud, lo cual es bastante importante. Este mismo resultado se observó en el Estudio Nacional de Discapacidad que hicimos hace unos meses, que los planes estatales cubren a la población menor de edad también. Respecto de la población indígena y sus diferenciales, bueno, básicamente la población con alguna persona indígena, el 47% no tiene obra social prepaga o plan de salud estatal, contra un 35,7% de población en hogares sin personas indígenas. O sea, realmente es bastante importante la diferencia, ¿no?, que se observa. Respecto de la población afrodescendiente, no se observan diferencias importantes, aunque, bueno, podríamos decir que quizás acá tenemos muy poca población captada en el censo 2010, o sea que
Creemos que en el censo 2020 vamos a poder mejorar ese dato y esa medición. Con respecto a NBI, también se observa una diferencia sumamente relevante y observamos que entre la población en hogares con NBI el 65,3% no está cubierto por ningún sistema de salud, ni la obra social, ni los programas y planes estatales, ni las prepagas. Y otra vez se observa entre los hogares NBI una sobrerepresentación de los programas y planes estatales de salud respecto al resto de los hogares donde no hay personas con NBI. Y en relación con la población con dificultades o limitaciones permanentes, acá se da la situación contraria, o sea, es la población con dificultad la que se encuentra más cubierta, pero bueno, justamente porque es la población que tiene acceso a, no solamente a más planes estatales o programas estatales, sino que indefectiblemente necesita del sistema de salud para poder, en general, ¿no? Para poder llevar adelante su situación. El 55,9% de la población con dificultad o limitaciones permanentes está cubierto por una obra social, y es muy poca la población que está cubierta por prepagas a través de una obra social o por prepagas por contratación voluntaria. Bien. Respecto del lugar de nacimiento también se observa un dato interesante porque es la población extranjera la que se encuentra digamos, con mayores niveles de desprotección, es la población que no se encuentra cubierta. El 48,6% de la población que nació en nuestro país no tiene cobertura de salud, en tanto que el 35,4% es de la población nacida en Argentina. Bien, y entonces digamos que encontramos diferencias por sexo, por pertenencia a hogares con NBI, por presencia de población indígena y por lugar de nacimiento y para las personas con discapacidad. Es decir, que la variable cobertura de salud realmente marca un diferencial y permite brindar información muy sustantiva sobre la situación en la que se encuentra la población. Así que nosotros lo que sugerimos, por supuesto, es la incorporación de la pregunta en la ronda de los censos 2020 y digamos, hicimos un ejercicio con las proyecciones de población y en nuestro caso estaríamos, digamos, si se mantuviese ese 40% de población que no sin cobertura de salud, estaríamos hablando de 16 millones de personas sin cobertura, que para nosotros es sumamente relevante poder caracterizarlas después del censo 2020, justamente porque es la población que va a ser objeto de política pública, ¿no? Así que sugerimos su incorporación, porque además hay un dato bastante curioso, que es que en las recomendaciones internacionales no está planteado como un tópico prioritario esta variable. Así que nos parece que sí, de hecho nosotros la vamos a aprobar, por supuesto, en la ronda, en el censo de la ronda 2020, y bueno, inclusive una cosa que me parece que es importante tener en cuenta es que si bien esta pregunta pertenece a los registros, digamos, este dato está en el registro en los registros del Ministerio de Salud, no se tiene información sobre todas estas variables que estamos comentando en este momento. Entonces, no es una justificación que este dato está por registro para sacarlo del censo de población. Muchas gracias. De Perú, que nos va a mostrar la experiencia de Perú incorporando estas temáticas dentro del censo. ¿No? Sí, ahorita me va a dar el proveedor. Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Ahí, bien. ¿Ya? ¿Cómo puede avanzar? ¿Mira? Sí. Bueno, buenas tardes. Acá desde Perú voy a tratar de presentar de manera breve, voy a
voy a pasar algunas diapositivas que ya están dicho, creo que en anteriores reuniones y en esta, y me voy a centrar mayormente en la experiencia de Perú en la medición de los indicadores de acceso y atención en salud a los censos nacionales. La inclusión de las preguntas sobre acceso y sobre atención en salud en el Perú en los censos, tenemos la experiencia en los dos últimos censos, del año 2007 y 2017. Y realmente lo que nos ha llevado a incluir las preguntas es basarnos en las personas como sujeto de derechos, ¿no? Y para poderlos cruzar también con poblaciones muy específicas que hemos incluido en el censo del 2017, que es la población con alguna discapacidad y la población según etnia. El Perú es un país multiétnico, entonces las diferencias en el acceso a los beneficios de tener un seguro de salud. Principalmente lo hemos detectado estas preguntas desde la perspectiva de obtener una buena información en un censo, ya que viene a ser una investigación demasiado grande y con las características que ya se conocen, ¿no? Que se requiere de un personal realmente con una capacitación, digamos, no muy como debe ser una encuesta especializada. Hemos tratado de incluir preguntas que podríamos obtener con calidad. Con respecto a la parte de salud, aparte ya de los indicadores demográficos que creo que han sido objeto de discusión en la reunión anterior, el Perú integró la parte de la pregunta de acceso a los seguros de salud desde la perspectiva de que acá en el Perú tenemos, digamos, dos tipos de acceso al seguro de salud. Uno público, que está incluido ahí dentro de las políticas sociales, que es el Sistema Integral de Salud, un sistema más que nada inicialmente para la población sin seguro, pobre, y que después posteriormente se generalizó para toda aquella población que no esté asegurada y que no tenga acceso al seguro de salud. Ligado principalmente al trabajo informal y a los desocupados en el área y para las personas del área rural. El otro tipo de seguro diríamos que es el seguro de salud mixto, que nosotros lo llamamos el seguro social. Es salud principalmente ligado a las personas con un empleo formal, ¿no? Y que está ligado a los dos indicadores de empleo. Bueno, los otros tipos de seguros son los seguros netamente privados, que pueden tener que ser un acceso a un seguro privado en una clínica, ¿no? Que muchos empleos formales dan a sus trabajadores este acceso a la seguridad social y que pueden tener otro beneficio de acceso de un seguro en una clínica, ¿no? Son personas, diríamos, beneficiadas en el país, que sería como una élite, ¿no? Dentro de todas las personas. Y hay otro tipo de seguros que en menor medida, como son los seguros escolar, universitario, que se dan en proporciones bastante mucho más pequeñas. Entonces, desde la perspectiva de la bondad de un censo, de tener pues información en áreas menores muy desagregadas, que podemos llegar inclusive hasta nivel hogar, ¿no? Nosotros hemos tratado de aprovechar toda la información acá en INEI y hemos proveído la base de datos al Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Que son el ente encargado de las políticas del país. Y de acuerdo a todos estos, yo les voy a mostrar, de acuerdo a los censos que hemos ejecutado en el Perú del 2007 y 2017, donde incluimos estas preguntas, y también incluimos las preguntas de etnia bajo dos conceptos. Bajo el concepto de lengua materna aprendida en la niñez y una autopercepción étnica. Con la finalidad también de cruzar la variable de salud, de acceso a seguro de salud en estas poblaciones.
incluye también discapacidad. Discapacidad en el año 2007, en el censo del año 2007, se indagó en el hogar. Entonces, esa información nos da un dato muy englobado. Sabíamos que había algún miembro del hogar con alguna discapacidad, pero por la complejidad también del tema, era mucho más difícil de obtener información, y en el año 2017, mediante un comité de discapacidad, determinamos que incluyeran las preguntas, ¿no? Y que con la finalidad también de dirigir, ¿no?, las políticas de estos grupos vulnerables. Seguidamente les voy a mostrar el acceso de qué resultados nos han dado los dos censos que tenemos, que hemos hecho y que hemos incluido esta pregunta de salud. Lo que podemos observar es que, de acuerdo a los dos censos, en el Perú ha habido un avance muy importante, ¿no?, en el acceso de la población a un seguro de salud. Según el censo del 2017, el 75,5% de los peruanos acceden a un seguro de salud, ¿no? Con respecto al año 2007 ha habido un incremento muy significativo. Y acá vemos las poblaciones, casi todos los grupos de edad tienen una alta cobertura. Y vamos a ver que más adelante, o en el PAI, podemos ver que los que tienen el seguro integral de salud, que viene a ser el seguro más que nada de un programa social, es lo que más cubre en el Perú. El 44% de la población que dice tener un seguro es de este programa. Ahí podemos ver a nivel de departamentos, y podemos ver que en todos los departamentos se ha aumentado, principalmente en Huancavelica. Huancavelica es un departamento realmente andino, al igual que Apurímac y Ayacucho, de pobreza, son los departamentos más pobres del país. Y ya sabemos que estos departamentos son los que más cobertura de seguro de salud tienen. Y vamos a ver que paradójicamente es de acuerdo a este seguro integral de salud, que es un programa social lo que ha llegado a cubrir. Entonces, una de las bondades del censo es que a nosotros, como INE, podemos proporcionar información, ¿no?, a los ministerios que son encargados de las políticas sociales, información del avance, para que puedan monitorear qué programas y en esta parte qué sectores de la población obtienen información. Seguidamente vamos a ver, por ejemplo, un mapa de pobreza, un mapa de, digamos, de entre los dos censos, cómo ha evolucionado, por ejemplo, la población con seguro de salud. En el 2007 vemos todos los puntos rojos o naranjas, que eran poblaciones que tenían muy baja cobertura de seguro de salud. El censo ya nos muestra, ¿no?, ya casi todo el país, ¿no?, incluyendo la selva, que era por ser un área geográfica muy densa, donde la población es demasiado dispersa, ¿no?, que el seguro de salud ha llegado, y son programas sociales. Y ese mapa es un mapa a nivel distrital del país, no está hecho a nivel de áreas menores. Entonces, creo que una de las bondades que tenemos, ¿no?, como país, nosotros podemos con la información central evaluar la cobertura de estos servicios y cómo ha ido llegando los programas sociales también a las poblaciones más alejadas. ¿Pasa? Ahí, por ejemplo, podemos ver exclusivamente cómo ha evolucionado el seguro integral de salud, el seguro que son programas sociales. Del 2007 al 2017 a nivel de distritos, áreas geográficas, nosotros administrativas, locales, muy pequeñas, ¿no? Entonces, ahí con el mapa podemos ver las áreas más verdes que vemos en el 2017, son los distritos de la Amazonía, de la selva. Entonces, los programas sociales, en parte de seguro de salud, han llegado a las poblaciones más alejadas y más necesitadas. La parte amarilla ya son la costa, no son departamentos o ciudades más desarrolladas. Y pasa, por favor. En el siguiente podemos ver, por ejemplo, este es el mapa de la población que tiene el seguro social de salud.
Este seguro social está más ligado a la población con empleo formal. Y entra para medir la formalidad o informalidad en el trabajo. Y se centra mayormente en la costa, ¿no? Que es la parte de la región más desarrollada, ciudades más desarrolladas con presencia del trabajo formal. En el Perú todavía el empleo informal es bastante elevado, pero en la parte de la costa ya es menos, ¿no? Entonces ya hay un mejor desarrollo industrial y un mejor desarrollo también de acceso a programas de salud ligados a la previsión social también. El siguiente. En este mapa se puede ver, digamos, los lugares a nivel de distritos donde la población requeriría mayor atención, ¿no? De políticas. Todavía hay un 25, como un 24% de la población del país que todavía le falta llegar a ser cubierta por un seguro de salud. Siguiente, pasa. También tenemos indicadores de acceso a salud relacionados con la salud. Que todos estos indicadores los tenemos con los censos. Por ejemplo, la población a nivel de áreas menores, todas las áreas menores, estos mapas, por ejemplo, que disponen del servicio de alcantarillado por red pública, ¿no? La tenencia, ¿no? de ese servicio está relacionado netamente con la salud, principalmente con la salud infantil, ¿no? Entonces podemos ver que en el país falta cubrir esta parte, la parte de la Amazonía, de selva, ¿no? Pero ya la parte de la costa y la sierra, ¿no? Hay una mejor cobertura. Siguiente. También con el censo hemos podido, con los 3 censos, hacer estos 3 mapas, por ejemplo, comparativos, con los mismos indicadores, cómo han evolucionado desde el 93, el censo de 2007 al 2017, cuál es, ¿no? La población que nos llegaría a cubrir más en respecto a que no tienen ningún tipo de servicio higiénico, que es uno de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible para hacer el monitoreo, y realmente probamos cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido mejorando el acceso, y todavía se centra en una parte que hay que intervenir, que es la parte de la Amazonía, ¿no? La selva, ¿no? Por su ubicación geográfica. ¿Sí? El otro indicador también relacionado con la salud, ¿no? El acceso a agua por red pública, pero las 24 horas del día, ¿no? También hemos incluido esta pregunta en el censo, ¿no? ¿Cuántas horas tienen de agua? Porque puede decir que tienen agua, pero acá en el Perú, por problemas de ubicación geográfica y de clima, por ejemplo, acá en Lima o en toda la costa peruana nunca llueve, ¿no? Entonces, el tener agua, yo tengo a tener 1 hora de agua diaria o cada 2 días o 3 días, o tener las 24 horas de día es muy diferente. Estos indicadores repercuten en la salud de las personas. Y podemos ver con este mapa también a nivel de áreas menores, de distritos, ¿no? Cuál es el acceso, y que son utilizados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Para la implementación de las políticas públicas. Siguiente. Por ejemplo, también hemos podido hacer mapeos, ¿no? De nivel de hacinamiento, también relacionado con la salud. En los 3, ¿no? En los 3 mapas, en los 3 censos que tenemos, vemos la evolución, ¿no? Y cómo vemos al final la mejora, y sigue siendo la selva, ¿no? La parte selva, el área que requiere mayor atención. ¿Pasa? También tenemos áreas, ¿no? De desigualdad relacionadas con la salud, ¿no? Como habíamos dicho sobre discapacidad, hemos incluido una pregunta de discapacidad, y hemos podido también ver de esta población que llega a decir que tiene alguna discapacidad, cuál es el acceso a la salud. Siguiente, ¿pasa? Acá podemos ver también la parte de lengua materna aprendida en la niñez en los 2 censos, ¿no? La mayoría de los peruanos se identifican todavía que hablan castellano, pero hay un porcentaje importante de que habla
entre quechua, aymara y otras lenguas nativas, ¿no? Y vemos departamentos muy de la sierra que ahora sí están teniendo el acceso, al seguro de salud, y efectivamente era, como se dijo antes, es por el programa social, no por el seguro integral de salud. También incluimos en el 2017 por primera vez en un censo una autopercepción étnica, de aproximarnos a etnia, ¿no? De lengua materna y aparte autopercepción étnica. Y vemos, bueno, que la mayoría de los peruanos se autoperciben mestizos, y hemos podido también sacar a todos ellos. Ya tenemos otros mapas, otros estudios que se pueden presentar después, cuál es el nivel de acceso a la seguridad, a seguros de salud. ¿Pasa? Por ejemplo, acá hemos mapeado a nivel de áreas menores, por ejemplo, dónde están la población que se autopercibe de origen indígena o de los Andes, ¿no? Y toda la parte del Marrón, toda esa zona que viene a ser la zona de la sierra, es ahí donde están ubicados esta población, para dirigir hacia ellos también las políticas, ¿no? Y programas de acuerdo porque son poblaciones postergadas, ¿no? Entonces era necesario identificarlas. En este mapa podemos ver, por ejemplo, a los que se autoperciben como afroperuanos, afrodescendientes, y podemos ver que principalmente se concentran en la costa norte. Siguiente, y acá tenemos los que se autoperciben de origen indígena de la Amazonía, ¿no? En toda la selva peruana, ¿no? Siguiente. Bueno, en breve, esto ha sido, digamos, las potencialidades que tiene el censo, ¿no? De obtener esta información muy útil para políticas públicas, y que creo que es la única fuente que nos puede dar información tan desagregada. También hemos podido combinar algunas preguntas del censo con otras encuestas, porque es un censo, con la encuesta demográfica, y para poder sacar a nivel de distritos, por ejemplo, el caso de desnutrición crónica, ¿no? Porque teníamos información agregada con la encuesta especializada, y combinado con el censo y la encuesta especializada, hemos podido obtener la tasa de desnutrición crónica en áreas menores. Asimismo, también utilizando estos resultados del censo, hemos podido medir la pobreza monetaria a nivel de distrito. Entonces, que son instrumentos muy utilizados en las políticas sociales del país, ¿no? Y que el INEGI provee, y el Instituto de Estadística es la única fuente y es muy requerida acá en el Perú, y con fines de política pública. Bueno, creo que muchas gracias, y gracias por la invitación. Presentarnos también la experiencia de Perú, incorporando y calculando y evaluando también el uso de la información de salud a partir de los censos. Junto con agradecer a todas las presentadoras que estuvieron el día de hoy, me gustaría dar paso a las preguntas. Antes de dar inicio a las preguntas y a qué persona está enfocada, me gustaría señalar que todas las preguntas que no lleguen a responderse ahora en vivo van a ser respondidas en la página de Relaxis y en todos los canales sociales disponibles también. La primera pregunta va dirigida hacia Amalia Plana. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado de la incorporación de preguntas como las relativas a la calidad de la atención en salud? Paso. Sí. Hola, bueno, la pregunta, como mencioné en la presentación, el único país que ha incluido una pregunta sobre calidad de la atención médica fue Colombia en 2018, y lamentablemente no tenemos todavía los resultados definitivos del censo de Colombia. Entonces, por eso no podemos contestar los resultados de la pregunta y ya mencionar eso. Y la segunda pregunta, creo que tenía que ver con Ecuador, con el sistema, con la pregunta sobre
el seguro en salud, y responder que como comenté en la presentación, Ecuador sí incluyó una pregunta, pero era una pregunta sobre sí o no, con categoría de respuesta sí o no, y era sobre si tiene seguro de salud privado a cada persona, y la respuesta era sí o no. Lo otro es que Ecuador, que fueron las láminas que pudieron ver, los gráficos que pudieron ver que se procesó esa pregunta en Ecuador, 2010, y la otra pregunta que hace Ecuador es sobre seguridad social de forma general. Y ahí sí pregunta distintos sobre el tipo de seguro social que tienen las personas, los jubilados, los pensionados, hay un tipo de seguridad social de las Fuerzas Armadas, etcétera. Respecto a la estandarización de estas preguntas sobre cobertura y seguridad en salud, como les mencioné en la presentación, depende mucho de las particularidades de cada país. Como pudieron ver en la presentación de Argentina y en Perú, estas preguntas generalmente sus categorías de respuesta incluyen los sistemas de seguro de salud que tiene el país y difieren mucho entre los diferentes países. Una forma de estandarizar fue como se presentaron en los gráficos, sumando las categorías de respuesta de los tipos de seguro de salud que tienen las personas, el sí tiene seguro o el no tiene seguro de salud en la respuesta. Solamente mencionar que que Uruguay, sí, en la década del 90, en 1996, en su censo, sí preguntó si el seguro de salud tenía cobertura total o tenía cobertura parcial. Los invito a que vean esta pregunta. La pregunta es, ¿tiene actualmente derechos vigentes en alguna institución para atender su salud en servicios de cobertura total? Y pone diferentes categorías de respuesta de sistemas de seguro. Y otra parte pregunta, ¿y en servicios de cobertura parcial? Y además pone categorías de respuesta. Entonces los invito a ver esa pregunta de Uruguay, pero que luego en los próximos censos no la incluyó, pero es un ejemplo de pregunta a consultar. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. La siguiente pregunta o sugerencia que fue enviada desde la OPS va hacia las presentadoras de Argentina y señala que en consideración de la información que se presenta respecto al porcentaje de población sin acceso a la salud, se sugiere indagar, aparte de las mutuales y obras sociales, el acceso a los hospitales en un próximo levantamiento censal, en consideración del deterioro de la calidad y acceso a los servicios privados que se ha visto en la última década. A las compañeras de Argentina, a ver si quieren hacer algún comentario a esta sugerencia. Sí, que agradecemos muchísimo la sugerencia y bueno, la vamos a evaluar a ver si la podemos incluir. Muchas gracias. Quisiese agradecer a todas las presentadoras, concluir con la sesión ya que no tenemos ninguna otra pregunta sugerida, pero antes de concluirla me gustaría invitarlos a todos y a todas, los participantes de la red, a unirse al próximo seminario que se va a realizar el jueves 16 de mayo sobre la implementación e impacto en las estadísticas vitales de la actualización del Clasificador Internacional de Enfermedades 10 del 2018, las recomendaciones y las herramientas de los países de la región al respecto. Muchas gracias a todos y todas por escuchar y ser partícipes de esta instancia y nos vemos el próximo jueves 16.